Es un fallo del Consejo de Estado muy importante porque tiene que ver con ¿usted se acuerda del cartel de las Tucson? El cartel de la... Eso eran Eso las fue camionetas. camionetas Tucson, sí, por allá en el 2008 cuando un Uy, hace grupo de rato. jueces Sí, señor. Uy. favorecieron a ex empleados de De Telecom. Telecom, sí, Ajá. señor, ya me acordé. Es que entre tanto cartel uno empieza a Claro. echar memoria, claro. 20 jueces en su momento fueron judicializados, creo que hasta el momento un poco más de 16 condenados, y por ese carrusel de las Tucson, también conocido como el carrusel de Telecom, pues se ha venido avanzando en las investigaciones. De todas maneras, en ese momento esos jueces fallaron a favor de los ex empleados y a ellos les pagaron una indemnización cuando se cerró la empresa Telecom. Entonces, entregarles ese dinero, que fue de manera irregular porque no era la vía por la cual ellos debían solicitar esa liquidación, que lo hicieron a través de una acción de tutela, sino que debían hacerlo a través de un juez laboral. Esto conllevó a pagar todas estas millonarias indemnizaciones, y cuando se pretendía recuperar ese dinero a través de una demanda, pues que dijo uno de los jueces: no se puede recuperar esa plata porque uno, ordena embargar estas cuentas de Telecom, y lo segundo, pues la plata ya se les entregó y muchos de ellos se la gastaron. Entonces, desde 2011 se adelantó una demanda contra el Estado, contra la rama judicial. Ahí vamos a ver el fallo de la primera, de esta decisión del pasado 8 de mayo, A ver, señor. donde el daño causado pues allí fue enorme a la rama judicial. Entonces allí en la parte ya final vemos la condena. Hablan de dos condenas, dos pagos, uno por 2.600 millones de pesos y otro por 1.300, es decir, cerca de 3.000 y pico. 3.600 millones de pesos se tienen que pagar. Eso lo pagamos que todos los colombianos, ¿no? Todos los colombianos, porque eso es al Estado. Exacto. Se dice que fue un error de la justicia, pero yo no diría que fue error, fue corrupción en la justicia. Así es. Porque esto fue lo que pasó en este caso. Nos acompaña a esta hora Juan Pablo, pues Jaime Afanador. Él es secretario general de Fidoagraria. Ellos son los encargados de todo este patrimonio autónomo de Telecom, remanente de Telecom. O sea, este es el hombre al que le va a tocar conseguir los 3.600 para pagar a nombre de todos nosotros. No, él es el que, ¿Quién recibe? al que recibe. Ah, bueno. El que recibe. Señor Afanador, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, ya cuántos fallos con este de 3.600 millones se han ganado y deben recuperar ese dinero en los próximos, bueno, no podemos decir próximos meses, días, porque eso puede tardar hasta años en recuperarse todo ese dinero, ¿no? Así es, bueno, primero, buenas tardes Mauricio, Juan Pablo, Andrea, los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Bueno, en efecto hemos sido notificados ahora en mayo de esta decisión judicial del Consejo de Estado de la sección tercera. Es una decisión ya en segunda instancia, ya está en firme, entre el daño emergente y el lucro cesante que nos reconoce el Consejo de Estado al patrimonio autónomo de remanentes que es administrado, suman aproximadamente 3.600 millones de pesos. Una vez se logre recuperar esta cifra, pues ingresará al patrimonio autónomo, lo cual pues deberá suceder en los próximos años, no meses, como ustedes efectivamente lo mencionaban. Sí, exacto. Bueno, en todos estos procesos que se vienen adelantando desde 2008, cuando empezó todo este escándalo, el carrusel de las Tucson, se perdió mucho dinero. Estamos hablando de cuánto es el monto específico que se desvió por parte de estos jueces que irregularmente entregaron todas estas indemnizaciones a los ex empleados. Bueno, nosotros como sociedad fiduciaria instauramos aproximadamente unas 23 acciones de reparación directa. Hay varios mecanismos Sí. para buscar la recuperación de estos recursos. Sumando las 23 acciones nos pueden dar 45.000 millones de pesos. Uy. ¿Ah? Ahora, ven, secretario Jaime Afanador de Fidoagraria, secretario general, este dinero entra a Fidoagraria, entra al patrimonio autónomo remanente de Ecopetrol, ¿y qué pasa con él? Telecom. De Telecom, sí, de Telecom. ¿Y qué pasa con él? ¿Esta plata para Bueno, dónde se va? Porque finalmente Telecom estos ya no existe, patrimonios ¿no? autónomos, sí, esos patrimonios autónomos de remanentes se constituyen con el fin de ir recuperando las sumas de dinero para poder atender obligaciones pensionales,
contingentes, pero en este momento pues el patrimonio no cuenta con esos recursos, por eso es que tiene que instaurar estas acciones judiciales para buscar recuperar las sumas, todas las sumas que sean posibles. Y si queda al final de remanentes, al final de la liquidación, pues se girarán al Ministerio de Telecomunicaciones. Hay muchos procesos también penales que O se sea, estaban adelantando. perdóneme, Sí. Mauricio. O sea, esto es un dinero que casi que sale de un bolsillo y entra a otro, porque termina de todas Sí. formas circulando dentro del Estado. Sí, así es, pues estos patrimonios se constituyen con ese fin, para Mm. poder ir administrando esos recursos, para poder ir buscando cancelar todas las acreencias que puedan tener estas extintas entidades, estas entidades liquidadas, y al final entregar un balance de la liquidación. A través del mecanismo de la justicia penal, la justicia ordinaria, ¿se ha logrado recuperar algún dinero? No, no, y por Ah, eso es que estas acciones que van empezando a sí. quedar en firme, pues muestran un camino pues, de recuperación de esos recursos que en su momento se giraron y que no se pudieron recuperar entonces. Bueno, y en ese caso, ¿cuántos jueces han sido condenados hasta el momento? Bueno, no tengo esa cifra, nos comprometeríamos a conseguirla. Nosotros pues ahora lo que nos hemos enfocado es en la recuperación de esos recursos que son públicos. Pues Juan Pablo, Mm. ahí tiene. Bueno, pues don Jaime Afanador, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la Fidoagraria. Una buena tarde. Con mucho gusto. Buenas tardes. Recuérdeme la cifra, Mauricio. 3.600 millones de pesos. Esto es la rama judicial, la nación y la rama judicial que tienen que señor. pagar entonces a lo que queda de Telecom, digamos, A lo que remanente. queda, al remanente. 3.600 millones de pesos. Cartel de las Tucson. Sí, me acuerdo era que le daban unas camionetas a los jueces, ¿cómo era el cuento? Sí, ellos aprovecharon con esos dineros que se Compraban. ganaron, compraron camionetas que estaban de moda en ese Sí. tiempo. Entonces todos esos jueces lo que hicieron fue comprar esas camionetas, pero eso fue una lluvia de tutelas que llegó a todos los despachos. Eso no fue solamente en el departamento de Córdoba, también fue en Sincelejo y en Arauca. Allí llegaron tutelas, un sinnúmero de tutelas, todos de ex empleados de Telecom que buscaban que los dieran su indemnización por pensión cuando se cerró. Y pues ilegalmente ellos aprobaron todas estas tutelas, les concedieron el derecho y pues allí fue que se perdió toda esa plática.